Buenas noches, hermanos. Como mencionaba el hermano Ariel, vamos a estar hablando de superar la vergüenza. Ahora, ¿a qué tipo de vergüenza nos estamos refiriendo? Uno pudiese pensar que pudiéramos hablar de la vergüenza que uno siente cuando le toca hablar frente a un público, como la que yo estoy experimentando ahora mismo. O uno pudiese pensar en el tipo de vergüenza que uno tiene cuando en medio de la predicación comienza a sonar su celular y no encuentra dónde está el botón para poder apagarlo, o cuando cometemos algún tipo de error en público. Pero a la vergüenza que nos estamos refiriendo y que vamos a estar estudiando esta noche es esa vergüenza que todos hemos experimentado y es la vergüenza que trae el pecado. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este buen tiempo que podemos tener. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje que podemos encontrar en ella. Te pido que tú me utilices como un instrumento tuyo, Padre, para proclamar el mensaje de tu palabra y que tú muevas tu espíritu en cada uno de nuestros corazones, Padre, para poder escuchar, entender y si hay algún pecado, si hay alguna vergüenza en alguno de nosotros, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos superar eso y encontrar nuestro gozo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, quisiera que busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 15, el cual es un pasaje muy conocido por casi la mayoría de nosotros, diría yo. Vamos a leer el capítulo completo. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 11. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar,
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, quisiera que diéramos un poco de contexto detrás de esta historia. Sabemos que tenemos 4 evangelios donde se nos relata la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos lo hace de una forma diferente. Así que yo quisiera dar una breve introducción, breve resumen de lo que ha pasado en el Evangelio de Lucas hasta este momento. Primero, se nos narra sobre el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Luego vemos a Jesús siendo bautizado por Juan y siendo tentado en el desierto por 40 días. Luego de esto, él comienza su ministerio, comienza a proclamar en la región de Galilea sobre la llegada del reino de Dios. Ahora, después de que él concluye su ministerio en Galilea, él se propone hacer su último viaje hacia Jerusalén. Pero antes de partir, él elige a 70 de sus seguidores y los envía de 2 en 2 a todas las ciudades que hay en el camino de Galilea a Jerusalén. Entonces, luego de que esos seguidores vuelven, Jesús comienza a recorrer todas esas ciudades de camino a Jerusalén. Y en este trayecto, en este camino hacia Jerusalén, es que encontramos en el Evangelio de Lucas la gran mayoría de las parábolas de Jesús, entre las cuales se encuentran estas 3 que acabamos de leer. Ahora, estas 3 parábolas están completamente relacionadas la una con la otra. Tienen un mismo propósito. Sin embargo, nos estaremos enfocando en la última de las 3, comúnmente conocida como la parábola del hijo pródigo. Y a medida que vamos estudiando esta parábola, también iremos haciendo como un paralelismo con otra historia que todos conocemos muy bien, que es la historia de Génesis capítulo 3. Entonces, volviendo a Lucas 15, vamos a comenzar a partir del versículo 11. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. En las 3 parábolas vemos algo que se perdió: una oveja, una moneda, un hijo. Ahora, ¿por qué se perdió el hijo? No se nos da detalles de la oveja y de la moneda, simplemente se perdieron, pero en esta podemos ver un poco más de qué es lo que hay detrás de esto. El hijo, aparentemente, no quería vivir conforme a como su padre esperaba que él viviese. Tanto así que él pidió su herencia, estando aún su padre vivo. O sea, de cierto modo decir como que tú estás muerto para mí, dame lo que me corresponde para yo hacer lo que yo entiendo. Yo quiero irme lejos, gastarlo en lo que a mí me place. No le interesaba trabajar, aparentemente. Él quería elegir su propio camino. Él entiende que sabe lo que a él le conviene y que estar en casa de su padre simplemente le está refrenando de vivir su mejor vida. No muy diferente a como la mayoría de los jóvenes de nuestros tiempos siguen viviendo. Y es lo mismo que ha estado ocurriendo en toda la humanidad desde Génesis 3. Donde vemos que Adán y Eva toman una decisión similar. En vez de escuchar la voz del Señor, en vez de tener fe en Él, ellos son engañados para elegir otro camino, para tomar otra opción. Ponen en duda la palabra del Señor, diciendo posibles cosas. El Señor no sabe lo que es mejor para mí. Él me está refrenando. ¿Qué sabe Él de lo que es mejor para mí? Yo soy el que sé lo que me conviene. Yo soy el que defino lo que es bueno y lo que es malo. Yo soy mi propio Dios
y hago lo que me satisface a mí. Y de ese modo toman del fruto prohibido. Y todas esas cosas que incluí ahí son cosas que todos nosotros hemos hecho. Del mismo modo que Adán y Eva, nosotros día tras día estamos frente a la misma decisión. Vamos a escuchar al Señor, vamos a tener fe y obedecer sus mandamientos, o yo voy a entender que yo soy el que tengo la razón. Yo hago lo que a mí me plazca, lo que yo entienda, porque yo soy mi propio Dios, yo me satisfago a mí mismo. Ahora, ¿qué sucede cuando tomamos esta decisión? Sigamos leyendo a partir del versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos claramente las consecuencias de su pecado. Él no fue sabio administrando todo el dinero que su padre le dio y lo malgastó, y cuando vino el momento de escasez, se quedó sin nada. Y no solo eso, sino que la escasez lo llevó a una necesidad tan grande que él tuvo que buscar un empleo. Ahora, ¿cuál fue el empleo que él consiguió? Jesús pudo haber dicho, apacentar animales, cualquiera, ganado. Sin embargo, yo creo que la elección del cerdo fue muy intencional, ya que si recordamos las leyes para el Antiguo Testamento, el cerdo era uno de los animales inmundos, impuros, abominable para los judíos. Y creo que él quería hacer el énfasis de qué tan avergonzado, qué tan horrible es la condición del perdido, la condición del pecador. Y entonces viene mi primer punto en esta noche, que es la vergüenza es una consecuencia de nuestro pecado. Y esto es algo que si volvemos a la historia de Génesis 3, se nos hace obvio. Antes de Adán y Eva pecar, se nos dice la historia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Gozaban de perfecta intimidad, comunión y vulnerabilidad con Dios, pero también el uno con el otro. Sin embargo, inmediatamente después de ellos tomar el fruto, ¿qué sienten? Vergüenza. Y tratan de ocultar su vergüenza con hojas, tratan de ocultarse incluso de Dios. Ya no confían el uno al otro y vemos más adelante que cuando Dios los interroga, lo que hacen es tratar de echarle la culpa al otro. O sea, incluso su relación matrimonial se ve afectada por su pecado y su vergüenza. Y cuando hemos pecado y hemos experimentado esta vergüenza, muchas veces, por la mayoría de los casos, no queremos que nadie se entere. No queremos que nadie vaya a saber que yo hice eso. Y si fuese posible, no quisiésemos que ni siquiera Dios se enterara. O podemos incluso venir a engañarnos a nosotros mismos de que Dios no sabe lo que estamos haciendo. Pero sabemos que no es así. Ahora, esto podría hacernos a nosotros entrar como en un círculo vicioso de pecado y de vergüenza, y más pecado, más vergüenza, del cual se nos ve como que es imposible encontrar la salida. Sin embargo, hay una solución. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. El hijo vuelve en sí y vemos que se arrepiente. Él se acuerda de su padre y probablemente se acuerda de qué tan bondadoso, qué tan buen amo es su padre de sus siervos. Y él dice, en vez de yo estar pasando trabajo aquí con estos cerdos, avergonzado, en la peor situación en la que yo me pudiese encontrar, yo voy a ir, pedirme, estoy arrepentido de lo que hice, voy a pedirle perdón a mi padre, voy a decirle que he pecado contra el cielo y contra él, y que me haga como a uno de sus jornaleros, sin tener la idea de lo que le espera. Pero aquí tenemos una solución.
¿Has pecado? ¿Estás avergonzado como aquel joven? Y yo me incluyo también. ¿Qué debemos hacer? Punto número 2. Arrepiéntete de tu pecado. No te dejes frenar por tu vergüenza. ¿Ves? La forma de romper ese círculo vicioso de pecado y de vergüenza es el arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que esta es la solución? Vamos a seguir leyendo. A partir del versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle. Poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre supera por muchísimo las expectativas del hijo. O sea, ni siquiera lo deja terminar la disculpa que él había ensayado de decirle, de que lo hiciera como uno de sus siervos, sino que antes de eso, el padre corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo viste. O sea, el padre siempre estuvo esperando el regreso de su hijo y hace una fiesta para celebrar que había sido perdido, pero ahora es hallado. Y es interesante para mí notar que en las otras dos parábolas que se encuentran en este capítulo no vemos ningún tipo como de arrepentimiento. Obviamente una oveja, una moneda, no se arrepienten, pero tampoco en Génesis 3 vemos ningún arrepentimiento de Adán y Eva. Simplemente ellos se ocultaron y Dios fue el que fue a buscarlos. Al igual que el pastor y la señora fueron en busca de lo que se había perdido. Y pudiésemos preguntarnos, pero ¿por qué en esta parábola es diferente? ¿Por qué el padre no fue en búsqueda de su hijo, sino que simplemente estuvo como en un rol más pasivo, esperando? Pero yo creo que ambas son ciertos al mismo tiempo. Dios siempre nos está buscando. Él sale a nuestra búsqueda. Pero si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a darnos cuenta. Al igual que Adán y Eva, cuando parece que Dios no está, parece que no lo encontramos, parece que no lo podemos ver, hay que revisar quién es que realmente se está ocultando. No es Dios. Quien se está ocultando cuando no podemos ver al Señor somos nosotros. Tenemos que arrepentirnos para poder recibir el perdón de Dios. En Génesis 3 podemos ver cómo Dios, cuando encuentra a Adán y Eva, hace similar al padre del hijo pródigo. Él les promete un Salvador, perdona sus pecados y cubre su vergüenza, vistiéndolo de pieles. Entonces, ese es el punto número 3. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y transforma nuestra vergüenza en gozo. Sin importar qué tan avergonzados estemos, sin importar qué pecado hayamos cometido, sin importar a cuántas personas le hayamos fallado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y podríamos pensar, bueno, sí, el Señor me perdonó, yo me arrepentí, pero sigo teniendo un sentimiento de vergüenza. Y eso es cierto. Esa vergüenza toma un tiempo de superarse. Sin embargo, es una cuestión de enfoque. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, si verdaderamente al habernos arrepentido Dios ha perdonado nuestros pecados, al igual que el Hijo, ya Él no tiene más nada de qué preocuparse. Su Padre se encarga del resto, su Padre se encarga de devolverle el gozo, lo viste, le pone un anillo, le pone calzado, celebra una fiesta por Él en su casa. Y también podemos decir que nuestros pecados pasados no nos definen. En Cristo hemos sido hechos una nueva creación, hemos adquirido una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, como dice Pablo en Corintios. O sea, la vergüenza toma un tiempo,
en superarse. Sin embargo, lo que debemos hacer es mantener recordando de que ya Dios nos ha perdonado de aquel pecado que nos hemos arrepentido. Ese pecado, aún lo grande que fue, no es lo que me define. Mi identidad está en Cristo. Yo soy una nueva creación. Y debemos recordarnos continuamente esa verdad. Y obviamente algo que no depende de nosotros es la respuesta, en parte, es la respuesta de los otros ante ese pecado que hemos hecho. Pero qué bueno que esta parábola no termina ahí. Pudiese ser una fabulosa parábola si terminase ahí. Sin embargo, una parte muy importante es la que nos falta por leer aún y que nuestro Señor Jesucristo la puso ahí con un motivo muy claro. A partir del versículo 25 podemos leer: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, nos queda claro al leer esta parábola que el hijo menor representa al perdido, al pecador. Ahora, ¿a quién representa este hijo mayor? Algo que no quise mencionar al principio de la parábola, de la explicación de la parábola, es en qué contexto Jesús las da. Si podemos volver a los versículos 1 y 2 de este capítulo, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, si decimos que el hijo menor representa a aquellos publicanos y pecadores, ¿quién más sería el hijo mayor sino aquellos fariseos, quienes, al igual que el hermano mayor, se enojan y se airan al ver que Jesús está enfocándose en aquellos quienes ellos consideran que no son dignos, aquellos que son la chusma de la sociedad, según ellos, y que eran mayormente los seguidores de Jesús. Las personas que tendían a seguir a Jesús eran los enfermos, los publicanos, pescadores, rebeldes, políticos, las prostitutas, publicanos, aquellos que habían sido poseídos por demonios, entre otros. Sin embargo, los fariseos consideraban a estos como que no eran dignos de perdón, no eran dignos del reino de Dios, no eran parte del pueblo, debían ser cortados. Sin embargo, aquí Jesús está haciéndole una crítica directa, diciendo: ¿quién eres tú para decir para quién yo he venido? Y también se hace referencia a ellos en el versículo 7, en la parábola de la oveja perdida, donde se dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo entiendo que esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento también representan a esos fariseos. ¿Por qué? ¿Realmente existe una persona completamente justa que no necesita de arrepentimiento? No. ¿Y cómo yo puedo decir esto? Bueno, en Lucas 18 podemos ver una parábola también muy conocida, que es la parábola del fariseo y el publicano, en el cual vemos claramente al fariseo diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy tan pecador como este publicano que está aquí. O sea, ellos se consideraban a sí mismos superiores, consideraban que esas personas no merecían el perdón de Dios.
Ahora, punto número 4. No seamos un obstáculo para el pecador arrepentido. Los primeros 3 eran hablando de cuando hemos pecado, estamos avergonzados, cómo superar nuestra vergüenza. Dijimos, la vergüenza es una consecuencia de nuestro pecado. Arrepiéntete de tu pecado, no te dejes frenar por tu vergüenza. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y transforma nuestra vergüenza en gozo. Y punto número 4, no seamos un obstáculo para el pecador arrepentido. Jesús les está diciendo a ellos y a nosotros también, yo soy ese pastor de ovejas. Yo represento a esa señora que estaba en búsqueda de esas monedas. Yo soy ese padre que tenía 2 hijos. Yo vine a este mundo para ofrecer vida y perdón al pecador. ¿Quiénes entonces somos nosotros como para decir que alguien no es merecedor del perdón de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pensar, ese nunca se convertirá, no vale la pena ni siquiera predicarle? ¿O quiénes somos nosotros para rehusarnos a perdonar a aquel hermano que ha pecado, pero luego de haberse arrepentido y del Señor haberlo perdonado, en vez de recibirlo con gozo como el Padre, hacemos como el hermano mayor y nos enojamos porque no los consideramos dignos de perdón? Pero aún para nosotros que nos identificamos con este hermano mayor, quienes criticamos y no consideramos dignos, a quien a nuestro entender no es digno de recibir perdón, hay también buenas noticias. Aún cuando nos hemos comportado de esta forma, y esto es pecado, y como es pecado, también debería avergonzarnos. Pero aún dentro de nuestro pecado, aún dentro de nuestra vergüenza, aún siendo como el hermano mayor, nosotros podemos identificarnos también con el hermano menor. Podemos arrepentirnos y ser recibidos por el Padre y ser perdonados. Imagínense este panorama muy similar al de esta parábola. Un padre tenía 2 hijos y el menor tomó toda su herencia y se fue. Y duró muchos años lejos de su padre y de su hermano. Y cuando regresa, ¿qué se encuentra? No es con su padre, se encuentra con su hermano mayor, a quien él le quitó parte de su herencia. Y su hermano, al verlo a lo lejos, corre, va, lo recibe, lo abraza y lo besa. Se une al padre de esta parábola. Y esta no es más que la historia de Jacob y Esaú. Jacob engañó a su hermano, le quitó su primogenitura, se fue de su familia por 20 años y al volver, quien lo recibió fue su hermano mayor, Esaú, quien hizo lo que aquí podemos ver que el padre hace, que recibió a su hermano y lo besó. Del mismo modo, hermanos, deberíamos nosotros hacer lo mismo. No solo dejárselo al Señor, sí, el Señor te perdonó, Él se encarga de trabajar contigo, pero yo no tengo por qué resolver esos asuntos. Ya tú lidia con eso, yo seguiré mi vida y básicamente voy a ignorar que tú existes. No, nos corresponde también a nosotros amar a nuestros hermanos, amar al pecador. No solamente a un hermano que ha pecado, sino a aquel que se encuentra afuera y quien a veces no consideramos dignos de perdón. Y qué bueno que hoy vamos a celebrar, a recordar con la cena del Señor, vamos a recordar el nuevo pacto que tenemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué buena oportunidad para nosotros analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuál de los 2 hermanos somos? Independientemente de cuál seamos, ambos necesitamos pedir perdón, ambos necesitamos arrepentirnos, ambos necesitamos superar la vergüenza de decir, yo estaba equivocado, yo he pecado, yo necesito perdón, arrepentirnos y ser perdonados y hallar la plenitud de gozo que solamente se encuentra con nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por estas parábolas que nos pueden mostrar de forma clara, pueden despertar nuestra imaginación y hacernos darnos cuenta de nuestros pecados.
Ya sea que nos identifiquemos con el hijo menor o con el hijo mayor, ambos hemos pecado contra ti. Ya sea que hemos pecado voluntariamente o nos hemos creído suficientemente justos para no tener que mostrar amor para con los demás. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y que tú nos perdones, Padre, y que tú nos ayudes y trabajes eso en cada uno de nosotros. Que tú puedas darnos el gozo que solamente se encuentra en ti. En nombre